Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a todos a su canal de Spartaco Box en este jueves 20 de enero de 2022. Bueno, pues en esta semana, ¿verdad? Ya algunos se habrán enterado, tal vez algunos no, pero hay muy buenas noticias para México. Una de las varias noticias que hay, pues bueno, es que estamos a la misma vez de que se escuchan noticias que la gasolina está subiendo de precio, a la misma vez es un buen incentivo para México. ¿Por qué? Porque México exporta gasolina, México está vendiendo la gasolina y si la gasolina sube, pues el precio del barril mexicano pues se compra mejor, obviamente, al estar más caro el petróleo pues significa más ganancias. ¿Y cómo se traduce esto? Pero ¿qué pasa entonces con los mexicanos que necesitan gasolina para sus automóviles? Bueno, pues recordemos que de esas mismas ganancias que se obtienen de la alza de las gasolinas en los países, en los diferentes países, en este caso para ser más directos a Estados Unidos, que es al que uno le vende, pues si la gasolina sube, pues la gasolina se paga mejor y por ende México obtiene más recursos y con esos mismos recursos se subsidia la gasolina. ¿Qué quiere decir se subsidia la gasolina? Bueno, pues que el presidente de México lo que está haciendo es que si la gasolina sube en México, en lugar de que si te va a costar el litro a 26 o 27 dólares, el presidente dice, ok, vamos a mantener un precio de 20 pesos y todos los usuarios van a pagar 20 pesos y el gobierno va a poner esos 6 pesos que están faltando por cada litro. Bueno, pues eso es lo que lo que el gobierno de México está haciendo y aún así le quedan ganancias todavía. Eh, Todavía le es negocio, le es muy buen negocio el seguir vendiendo petróleo, el petróleo crudo, ¿verdad? Y bueno, pues México, pues recordemos que tiene sus refinerías y que está tratando de ser autosuficiente y que bueno, se está trabajando en una reforma eléctrica que al final de cuentas, pues va a ser una de las principales cosas que van a sacar adelante al país. Es uno de los pilares por los que se está apostando para que los mexicanos no se eleven los costos de los servicios como gasolina, electricidad y y bueno, cosa que está sucediendo en otros países. Ya lo hemos mirado y ya hemos hablado acerca de eso como en el caso de España, de esta famosa compañía llamada Iberdrola, ¿verdad? Que recordemos que pues compañía esta compañía que ha estado básicamente lo que ha hecho, tiene contra la pared al pueblo de España debido a que no se contuvo la forma de corrupción en la que se fue metiendo, en la que fue escalando al gobierno para poder acomodar leyes acorde para que todas las tranzas que hicieran fueran legales. En otras palabras, eso es lo que básicamente lo que ha estado haciendo y en lo que han estado trabajando en México. Pero afortunadamente llegó este gobierno y pues fueron de las primeras cosas de las que tenían en cuenta que era algo muy perjudicial para México. Tanto que estas empresas estaban de acuerdo con los políticos dirigentes en los anteriores gobiernos para ir destruyendo todo lo que les hiciera estorbo, como en este caso Pemex. Eh, el, el- esta compañía perteneciente a México, a los ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Pues bueno, el plan era destruirla para que entrara de lleno esta Iberdrola y estuviera pasando lo mismo que está pasando en España, elevar los precios y que todo esto fuera legal, porque recordemos que hicieron reformas que los beneficiaba a todos ellos. En otras palabras, les permitía que todas esas tranzas que están haciendo sean legales, que no sean fuera de la ley.
Básicamente eso fue lo que hicieron. Bueno, pues sin más ni más, vamos a ver esta noticia, ¿verdad? Que les traigo aquí. Y bueno, vamos a leerla y luego vamos a hablar un poco de ella. Dice la noticia así: mezcla de Pemex supera los $80 el barril, la más alta en 7 años. Desde el 13 de octubre de 2014, México no rompía la barrera de $80 por barril. Y el pasado martes, la mezcla mexicana de exportaciones hizo historia al rebasar dicha cifra. Y es que Pemex reportó que el barril del hidrocarburo mexicano cerró la jornada en 80,18 de dólares por barril, en un hecho histórico para nuestro país, pese a la pandemia por COVID. Lo anterior se traduce en un avance de $82 por barril respecto al cierre del viernes, toda vez que el lunes Pemex no publicó precio de la mezcla por feriado en Estados Unidos. La cotización de la mezcla mexicana supera en casi 50% el valor calculado en la Ley de Ingresos de la Federación de este año, que es de $55.1 por barril. Hussein Sayed, analista en Xfinity, citado por la agencia de noticias AFP, consideró entre los factores que propiciaron este incremento se encuentra la interrupción de la producción en Libia, Nigeria, Angola, Ecuador y más reciente en Canadá por el frío extremo. Bueno, pues recordemos que todo esto, ¿verdad? Analizando todo esto, pues una de las ventajas de México es que, por ejemplo, su clima, bueno, pues no, solo en algunas partes son los climas extremos, como podría ser nevadas, ¿verdad? Que en la mayoría del país de México pues no se conoce, o más bien se desconoce ese tipo de temperaturas por ser una temperatura medianamente cálida y en otros un poquito más caliente y otra más fría, pero nada extremo como podríamos imaginarnos como Canadá, un lugar que siempre que pues es frío, unas zonas que permanecen bajo nieve la mayor parte del año. Y bueno, son cosas que no es muy común en México, pues, aunque sí existen partes así, pero no por tanto tiempo como el país de Canadá o ciertos estados de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es lo que afecta? Bueno, recordemos lo que sucedió hace poco tiempo en Texas, que cuando estas famosas energías limpias, que es lo que se está peleando, ¿verdad? Eh, pues hicieron que los paneles solares se estuvieran cubiertos de nieve, por lo tanto no recibían la luz del sol, que es lo que provoca esta electricidad, este tipo de energía limpia. Y bueno, y fue tanto el frío, fue tan extremo que se congelaron las tuberías de agua y los mismos pues este los instrumentos estos para producir la energía eólica pues dejaron de funcionar también. Todo esto dejó de funcionar y ¿qué fue lo que pasó? Pues que se quedaron sin energía porque las energías limpias fallaron, lo que quiere decir que todavía no están preparados. Todavía falta avanzar mucho más para poder implementarlas. Y bueno, y los países, en este caso España, que es donde básicamente es la base de Iberdrola, que es la que se maneja con este tipo de energías eólicas. Bueno, pues realmente lo que están haciendo ahorita es de que ellos están imponiendo los precios, están dando los precios y la gente tiene que pagarlo porque no tiene de otra, o dejar de utilizar la electricidad. Y bueno, básicamente eso fue lo que trataron de hacer aquí en México, ¿verdad? Y pues todos ellos tratando de obligar a que México también deje de construir las refinerías que se están utilizando, que se están construyendo más bien en México, y que se dejaran ya todas de preocuparse como México se puso
a renovar todas estas refinerías que han estado viejas y las están renovando. Lo mismo con hidroeléctricas también. Recordemos que todo ese sistema fue abandonado y pues está recuperando. México está tratando de ser autónomo para no depender de estas compañías directamente. Recordemos que una compañía privada por lo que van es por dinero, entonces a ellos no les interesa el bienestar de la ciudadanía. Nunca se ha visto eso y nunca se va a ver, porque ellos, eso es negocio. Ellos están en el negocio de vender y de obtener ganancias. Obviamente no es malo eso, pero lo que sí es malo es que con una bandera falsa de que yo te voy a ayudar, yo estoy preocupado por ti, siendo que eso no ha sucedido y eso no va a suceder. Este, lo único que buscan es apoderarse del mercado y ellos dirigir los precios. Ellos desde sus oficinas decidir cuánto quieren ganar esta vez y cuánto más van a ganar para el siguiente mes, y así. Recordemos que los aumentos de por los servicios de la electricidad en España están altísimos, son los históricamente los más altos. Así que bueno, no nos dejemos engañar cuando nos hablen de que la reforma eléctrica no sirve, que es un retroceso. Eso no es así. Eh, bueno, pues solamente recordemos que a la misma vez de que la gasolina sube en otros países, pues en México, para México es un beneficio, porque este autoabasto ya está empezando. Y entonces, pues México afortunadamente todavía tiene para poder mantener una cierta cantidad para el autoabasto de gasolina. Y bueno, significa ganancias para México. Ya cuando en un futuro México sea autosuficiente en cuanto a la gasolina y decidan seguir vendiendo al extranjero pues el petróleo crudo, pues recordemos, o sea, que todavía se van a obtener ganancias, pero no es la única forma de obtener ganancias del petróleo, con el petróleo crudo. Recordemos que también el petróleo se puede procesar y obtener mucho más ganancias que vendiendo el petróleo crudo como se está haciendo ahora. La petroquímica es en lo que necesita trabajarse México, y dirigir hacia la petroquímica todo el petróleo para obtener muchos derivados y crear una ganancia aún del 300% de lo que se está ganando ahorita. Así que recordemos que el petróleo sigue siendo negocio, ha sido negocio y va a seguirlo siendo por mucho tiempo. No solamente el petróleo no solamente se utiliza para hacer gasolina, sino hay muchos derivados y es más redituable. Realmente es mucho más redituable en la industria petroquímica el, la utilización de este recurso que es muy codiciado en este momento. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta este minuto, hasta el final del video. Bueno, pues los saludo, muchas gracias, y recuerden por favor pues dejar su like si les gustó, y nos vemos hasta el próximo video. Gracias por escuchar.